¿Qué personas son para nosotros un ejemplo a seguir? Tal vez algún familiar, tal vez un padre, una madre, tal vez algún profesor de la infancia, tal vez un amigo, tal vez un líder, un mentor. Es un ejemplo a seguir para nosotros. Pero sin lugar a dudas, el mejor ejemplo a seguir está en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Él es nuestro maestro y como maestro es nuestro ejemplo a seguir. La Escritura nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 23, versículo 8. Jesús está diciendo: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro rabí, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Jesús dice: no lo procuren, no lo busquen, no lo deseen, no quieran que les llamen rabí. La palabra rabí significa maestro. ¿Por qué? Él dice: porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Todos nosotros somos hermanos, estamos en la misma condición delante del Padre. Estamos en la misma condición delante del Hijo y delante del Espíritu de Dios. Sin embargo, Jesús dice: hay alguien que es el maestro. Hay uno que es el maestro. Hay uno que enseñó con su vida, con su testimonio, con su ejemplo. Y ese es el Cristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en la noche en la que el Señor instituyó la cena como ordenanza para la iglesia, en esa noche de la cena, la Escritura nos dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 13: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Los discípulos le decían maestro, y él dijo: ustedes me llaman maestro y Señor. Miren estos títulos: maestro y Señor. Y Jesús lo está diciendo: lo han dicho bien, porque realmente ese soy, el maestro y el Señor. Ahora bien, dice el Señor y el maestro: si yo, el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mis amados, hay tantos que enseñan solo al transmitir conocimiento. Hay tantos que solo comunican conocimiento. Por eso entendemos la palabra cátedra. La cátedra proviene de una palabra griega y usada en el antiguo imperio griego, de aquellos que enseñaban y comunicaban y transmitían verdades, principios, filosofías, ideas, enseñanzas. Pero Jesús no lo hace de la manera como lo harían los griegos, ni siquiera como lo harían los romanos. La manera de enseñar de Jesús fue diferente. La Escritura dice que al terminar el sermón de la montaña, el sermón del monte, la gente al escucharle se maravillaban, se admiraban de su enseñanza, de su doctrina, porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Él enseñaba como quien tiene autoridad. Y la autoridad en Jesús estaba no solo en que Él era el Maestro y Señor, sino en el ejemplo que les daba. Por eso Jesús, la noche antes de que fuera tomado preso para ir a la cruz y ser entregado por los mismos que amó y sirvió, estaba enseñando a los discípulos y les dice: yo les he dado ejemplo para que de la manera como yo he hecho con ustedes, ustedes lo hagan con otros. Y el ejemplo a seguir es el ejemplo del servicio. Él nos ha llamado a servir a otros.
no mirando si ese alguien está o arriba o abajo de mí. Porque tenemos claro que Jesús dijo, todos ustedes son hermanos. No hay más grande o pequeño, no hay mayor o menor, somos hermanos. Ahora bien, llamados por Él, Él nos entrega responsabilidades y funciones en el llamado, en la tarea, en el ministerio, en el reino de Dios, aquí en la tierra. Servimos en los lugares donde el Dios nos ha colocado. Servimos en los lugares donde Él nos ha puesto. Donde Dios te ha colocado y donde Dios te ha puesto. Tú tienes allí un liderazgo. Y liderazgo es ejemplo. Liderazgo es servicio. Liderazgo es modelar con nuestras vidas. Liderazgo es influenciar a través de inspirar con el ejemplo. Y Jesús modeló para ellos, les dio ejemplo, lo hizo por ellos, para que ellos también lo hicieran con otros. El verdadero maestro es aquel que enseña con el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que el Señor nos ha dado? Es bueno recordar en este día cuál es el ejemplo que Él nos ha dado. ¿Quién es Jesús? O mejor, ¿quién era antes de llegar a ser Jesús? Antes de convertirse en el maestro de Galilea. Antes de convertirse en el Mesías prometido. ¿Quién era? El Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es Él? Él es la palabra del Dios viviente. El Verbo mediante el cual Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas. Él es Dios. Con Dios estaba en el principio. Cuando todo inicia, cuando todo tiene un origen y un comienzo, en el libro de Génesis, ya Jesús estaba con el Padre, porque Él es Dios. La carta a los Colosenses en el capítulo 1, verso 15 al 17 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean tronos, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La Escritura dice, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Esto no solamente lo coloca en el lugar de creador, sino de dueño de todas las cosas. Él es la imagen del Dios invisible. El Dios que no se podía ver se manifestó en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Él es desde antes de la creación de todas las cosas, porque Él es el creador de todas las cosas. En la Nueva Traducción Viviente, los mismos textos dicen, Cristo Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y también en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, Yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Dios que se reveló a Moisés a través del nombre Yahweh o Jehová, como lo tenemos en nuestras traducciones contemporáneas. Ese término hebreo que significa quién fue, quién es y quién será. El mismo de ayer, hoy y por siempre. Jesucristo es el principio y el fin. De Él proviene todo desde el principio y con Él todas las cosas van hasta el fin. Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el Dios todopoderoso. Pero tomando forma de hombre y en la condición de hombre, tomando forma de siervo, se humilló para un propósito. Mis amados, hay una frase que en nuestro contexto colombiano es muy conocida. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Cuántos memes, trinos y videos en Facebook, en YouTube y en las redes sociales no hemos visto con estas frases de personas que aluden una posición, un nombre, un abolengo, un título, una condición? Por sobre todos ellos, por sobre cualquier nombre, por sobre cualquier autoridad, por sobre cualquier persona, está Jesucristo, el Hijo de Dios. Y sin embargo, siendo quien es, estando donde estaba, teniendo lo que tenía, de todo eso Él se despoja para un propósito: hacer la voluntad del Padre. Mis amados, la Escritura nos dice por qué y para qué Jesús fue introducido al mundo. Hebreos capítulo 10 nos dice en el versículo 1 hasta el 10. Porque la ley, es decir, la palabra de Dios revelada y entregada en la antigüedad al pueblo de Israel. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan a Dios. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, la sangre de los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, sacrificios, ofrendas, holocaustos, expiaciones por el pecado, para establecer esto último: obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y el verso 10 dice: en esta voluntad o en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Cuando preguntamos por qué causa Dios envió a su Hijo al mundo, por qué causa introduce al verbo de vida en la persona del Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, el Mesías, y respondemos y solemos responder, pues para salvarnos del pecado, para salvar a la humanidad que estaba condenada a causa de la rebelión y el pecado, para darnos la oportunidad de ser reconciliados,
de obtener perdón y recibir por su gracia y amor salvación eterna. Y todo esto es verdad. Es correcta esa respuesta. Pero pocas veces nos ponemos a pensar qué tuvo que hacer Jesús para lograr todo esto para nosotros y dárnoslo únicamente mediante la fe en Él. Recibirlo mediante la fe en Él. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que vivir? ¿Qué tuvo que padecer? ¿Qué tuvo que sufrir? ¿Qué fue lo que tuvo que enfrentar para lograr esto? La salvación de tu vida y la salvación de mi vida. ¿Quién? ¿Un servidor, un siervo, un esclavo? No. El Hijo de Dios, el Verbo de vida, por quien todo fue creado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Lo visible y lo invisible. Las autoridades, potestades superiores en los reinos invisibles y también en lo natural. Todo proviene de Él. Pero la Escritura dice que Dios le introdujo en el mundo con un propósito. El versículo 5 lo dice y quiero volverlo a leer. Por lo cual, entrando en el mundo, esto es lo que el Hijo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios que estaba escrita en la ley, en el libro de la ley. Para esto vino el Hijo de Dios. Y aquí es donde yo quiero que centremos nuestra mirada y tengamos el enfoque en Jesús como ejemplo a seguir. El Hijo recibe del Padre la orden de despojarse de toda su gloria como Dios y hacerse criatura al tomar semejanza de hombre. Me preparaste cuerpo, dice el texto, que es un texto del libro de los Salmos en el capítulo 40. Me preparaste cuerpo. Permitiste que viniera a ser humano para hacer como hombre y como humano lo que ningún otro humano ha hecho y satisfacer el deseo de Dios. Cumplir un deseo en el corazón de Dios, satisfacer ese deseo en el corazón de Dios. Y es que alguien obedeciera a Dios. La Escritura dice en el Salmo capítulo 14 y en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda ni aún uno. No hay quien haga lo bueno ni aún uno. No hay quien busque a Dios ni aún uno. Todos a una nos desviamos, como ovejas nos descarriamos. Cada cual tomó su camino. Ni existió, ni ha existido, ni existirá hasta el fin de los tiempos de la humanidad hombre que pueda hacer eso. Así que el Padre estaba con un anhelo no cumplido, con un deseo no satisfecho en su corazón. Nos había creado a ti y a mí como la corona de la creación, a imagen de Él, a semejanza de Él, pero teniendo libertad de escoger, de elegir, de decidir, de amar por elección, no por imposición, no por miedo, no por temor, no por lo que podamos recibir u obtener, sino por escogencia de amor. Nadie lo había hecho. Así que por esto introduce al verbo de vida. Me preparaste cuerpo, no te agradaron los sacrificios, mas me preparaste cuerpo y vine al mundo para cumplir lo que en la ley estaba escrito acerca de mí, para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. En la palabra de Dios, en el antiguo pacto, en la ley, en los escritos antiguos estaba la voluntad expresada de Dios. Estaba la última palabra de Dios. No un deseo, no un pensamiento, sino la palabra expresada de Dios, la intención de Dios que necesitaba ser cumplida
o satisfecha. La voluntad expresa de Dios. Y quiero llevarles algunos textos de los evangelios para que podamos ver cómo Jesús cumplió la voluntad del Padre. Evangelio de Marcos, 4 textos del Evangelio de Marcos. Capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario a él, al Hijo del Hombre, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Capítulo 9, verso 30 al 32. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Capítulo 10, verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él, le matarán, mas al 3er día resucitará. Capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Teniendo estos textos aquí en mente, ¿qué podemos decir del Señor Jesucristo? Él vino para establecer su propia voluntad. Él vino para hacer lo que era su propio deseo. Él se dejó llevar por sus impulsos personales. Él vino para establecer su opinión particular. O Él vino para hacer la voluntad del Padre. Una voluntad que no era fácil de cumplir. Una voluntad que requería una negación propia. Una rendición al máximo, al límite, a lo sumo, para agradar al Padre. Y este es el ejemplo que esta mañana Dios por la palabra, el Señor por la palabra nos enseña. Para ti y para mí, que nos llamamos discípulos de Jesús, creyentes de Dios, seguidores de Cristo, cristianos. ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Qué es lo que otros pueden ver en nosotros como creyentes? ¿Cuál es la inspiración que estamos recibiendo de aquel que leemos en los evangelios? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué acciones estamos tomando? ¿Estamos considerando el ejemplo de Jesús para nosotros seguir su ejemplo? ¿Lo estás considerando en tu vida? ¿En tus decisiones? ¿En las últimas decisiones que has tomado? ¿Cómo estás enfrentando la adversidad? ¿Cómo estás enfrentando el hecho de que a otros no le agrades y no les caigas bien a todos? ¿Cómo estás enfrentando el hecho de que otros te rechacen, te vituperen, te maldigan, te persigan? ¿Cómo estás viviendo y afrontando la adversidad? ¿Cómo estás enfrentando las pruebas? Porque la Escritura nos dice: ejemplo les he dado.
Y no solo se estaba refiriendo al servicio cuando lavó los pies de los discípulos. En estos versos que acabamos de leer, Él lo dijo. Aquí conté 5 ocasiones donde antes de llegar a Jerusalén, para estar esos últimos días, para luego ir a la cruz, Él les había dicho con claridad a los discípulos: para esto he venido. Esta es la razón por la cual he venido. Este es el propósito que debo de cumplir. Y esto nos lleva a preguntarnos: ¿sabemos el propósito que Dios tiene con nosotros? ¿Sabemos que aún lo que estamos viviendo hace parte de un propósito que está muy alto, muy por encima de nuestros pensamientos y claro, por encima de nuestros deseos? Pero que hace parte de un propósito de Dios para la gloria de su nombre y para la bendición de muchas personas. Estamos siendo agradecidos por lo que estamos viviendo, sabiendo que todo esto está produciendo en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria en nosotros. Mis amados, sin fuego no se puede purificar el oro para que tome un mayor valor. Y la Escritura dice que sin pruebas nuestra fe no sería probada. Pero nuestra fe es probada para que nuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Algunos hablan de juicio, otros hablan de pruebas, otros atribuyen a el azar, la suerte, las circunstancias. Pero para el Dios santo y eterno, para el Creador, para nuestro Padre, nada está al azar. Todo obedece a un plan y a un propósito. Cuán importante es conocer ese propósito y tener una actitud correcta para vivir para ese propósito. Tener la actitud correcta. Jesús sabía: al Hijo del Hombre le van a escarnecer, le van a vituperar, le van a escupir, le van a ultrajar, le van a entregar a los gentiles, le azotarán y le matarán. Pero al tercer día resucitará. Así que Jesús sabía no solamente lo difícil de su proceso y de su propósito, sino que Él también sabía el resultado y la recompensa de hacer la voluntad de Dios. Cuando hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas implique dolor, aflicción, tristeza, debemos no quedarnos allí, sino debemos pensar en el resultado. Debemos pensar en lo que hay como premio a tu obediencia y a tu fe, a que permanezcas firme en lo que Dios ha dicho en su palabra para ti y para mí. Él sabía también no solo lo que viviría, de hecho lo que viviría sería apenas un día de dificultad extrema para tener una eternidad sentado a la gloria de la diestra del Padre en las alturas y en la majestad. Mis amados, para ti y para mí hay una recompensa si eres fiel. Para ti y para mí hay un lugar de bendición, de honor, de respaldo, de autoridad, de plenitud, si continúas siendo obediente a lo que Dios te ha dicho. En tiempos de necesidad también se presenta el diablo para ofrecernos la alternativa, la opción, como lo hizo con Jesús cuando fue tentado mientras ayunaba en el desierto y tuvo hambre. ¿Cuántos en este tiempo están teniendo hambre, necesidad? Pero el diablo viene a ofrecerles la oportunidad de obtener las cosas de manera ficticia, ilegal, tramposa, de manera corrupta, de manera pervertida. No tomes esa opción. No caigas en la trampa. No caigas en la red. No destruyas tu presente y tu futuro. Quizás porque el diablo te engaña y te dice: pero Dios tiene para ti bendición, así que toma la bendición que yo te pongo ahora. Pero si esa bendición no es en el criterio y en los principios de Dios, lo que va a traer a tu vida es maldición y no bendición.
Sé fiel. Sé fiel aunque el agua esté hasta el cuello. Sé fiel aunque no tengas para pagar tus deudas. Sé fiel aunque las circunstancias te apremien. Sé fiel, porque Dios no llega tarde. Y lo que está sucediendo en tu vida en este momento es una prueba. Es una prueba. Y yo quiero que tú pases la prueba con buenas calificaciones. Y que seas promovido a lo que Dios tiene para ti, como lo fue el Hijo de Dios. En eso Él es ejemplo para nosotros. Dios le había prometido, Salmo capítulo 2, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si bien apenas estaba comenzando el ministerio de Jesús, ya el diablo le estaba ofreciendo los reinos del mundo, la autoridad sobre ellos. Así que Jesús pudo haber flaqueado, pudo en ese momento haberse dejado engañar. Esto fue lo que Dios me prometió y esto es lo que el diablo me está entregando. Mis amados, el diablo te quiere engañar, nos quiere engañar. Y en este tiempo pareciera que en nuestros pensamientos, nuestra mente agobiada, no puede pensar con claridad y no puede tomar decisiones con claridad. Pero gracias a Dios que está la palabra, que está la escritura. He aquí, vengo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Así que Jesús, ante el ofrecimiento del diablo, supo claramente, en el rollo de la ley no es así como Dios lo escribió. No voy a tomar del diablo lo que él me ofrece sin ningún sacrificio. Voy a hacer la voluntad de Dios, aunque para mi voluntad eso sea un sacrificio. Ir a la cruz para obtener la autoridad sobre todo en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y recibir un nombre que está sobre todo nombre. De la misma manera Dios te ha entregado promesas. De la misma manera Dios te ha hablado de promesas y propósitos para tu vida y para tu descendencia. ¿Cómo quieres llegar al cumplimiento de esas promesas? ¿A la manera del diablo? ¿O como en el rollo del libro está escrito para mí? A la manera de Dios. Y ese es el ejemplo que tú y yo debemos de tomar. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, Jesús hizo esta oración, que también es un ejemplo de oración. ¿Cuántas veces hemos orado la conocida oración del Padre Nuestro? Pero ¿por qué esta oración en específico, que también es una oración de Jesús y es una enseñanza para nosotros, no la oramos y mucho menos la vivimos y la aplicamos? Capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Sí, amados, el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor, también se entristeció y también se angustió. Qué reconfortante para mí saber que Él me entiende y que yo puedo identificarme con Él en mis momentos de tristeza, agonía y en mis momentos de angustia. Y estas fueron las palabras que Él dijo a Pedro, Jacobo y Juan. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí que se acerca el que me entrega. En ese tiempo de oración, como lo registran los otros evangelios en este texto sinóptico, Jesús estaba mostrando al Padre en oración cuál era su deseo personal y su voluntad personal. Pero también tenía entendimiento de cuál era la voluntad del Padre. Y estaba en un ruego, como en una lucha con el Padre, rogando: para ti es posible todas las cosas. ¿Cuántos dicen en casa amén? Yo creo que para Dios todo es posible. Pero mis amados, hay cosas que no es posible vivirlas y enfrentarlas como tú y como yo queremos, sino como Dios. Y a veces esto es difícil de comprenderlo. Aunque para Él todas las cosas son posibles, Él dice: esto es lo que quiero que hagas y lo que quiero que vivas y lo que quiero que enfrentes. No me pidas que lo quite de tu vida. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en ti, en tu debilidad. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte por mi gracia en ti. Y allí estaba Jesús orando una, dos y una tercera vez, hasta que su voluntad se rindió a la del Padre. Está bien, Padre, voy a hacerlo como tú quieres. Y esto fue motivo de gozo, alegría. Salió de allí victorioso, salió de allí abatido, salió de allí con su alma triste por el dolor que habría de enfrentar, pero con la satisfacción: estoy haciendo algo que mi Padre buscó desde que creó al hombre, ver en la tierra un hombre que hiciera su voluntad. Y sabe, esto nos debe motivar a nosotros. Tú y yo fuimos creados para el placer de Dios, para la comunión con Dios, pero también para satisfacer ese deseo que hay en el corazón de Dios. ¿Te has preguntado por qué vives? ¿Por qué fuiste creado? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en este tiempo de la historia? ¿Por qué en el cuerpo que tienes, dentro de la vida que Él te entregó, con la personalidad, con los rasgos, con las capacidades que el Señor te entregó? Estás aquí para un propósito. Y más vale que estés preguntando a Dios cuál es ese propósito y que estés dispuesto a vivir en ese propósito. Por pequeño o sencillo que sea, será para transformar la eternidad de los que están contigo. Él amó a los 12, aunque uno de ellos le traicionó. A los 12 amó, no amó 11, amó a los 12, sabiendo que allí había uno traidor. También tendremos que amar a los que nos traicionan, sabiendo lo que están haciendo o hablando a nuestras espaldas. Pero todo esto hace parte de un propósito divino, porque Él los amó hasta el fin. Verlos salvados por la eternidad, verlos redimidos mediante su entrega y su ofrenda, era lo que lo motivaba. ¿Qué te motiva en este momento a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el motivo que estás encontrando para inspiración de hacer la voluntad de Dios en tu vida? La Escritura nos dice en la carta de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 5 al 10. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo,
Miren este ejemplo a seguir. En los días de su carne, es decir, en los días en que estaba en este cuerpo, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aunque era hijo, quiero resaltar esto una vez más, versos 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Porque allí detrás de esta cámara hay personas preguntándose, si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy padeciendo lo que estoy padeciendo? ¿Por qué estoy enfrentando lo que estoy enfrentando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? No has dejado de ser hijo. No creas las mentiras del diablo que quiere poner en duda tu identidad como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, pues dile a Dios que pase por alto esta copa y no la tomes. Siempre estará allí la tentación. Siempre estará la manera fácil de hacer lo que a Dios agrada. Pero el Maestro nos dio ejemplo. Él vino en un cuerpo como el tuyo o como el mío, aunque sin pecado. Así que Él sabe lo que estás viviendo. Él entiende tus luchas y tus debilidades. Él entiende tus tentaciones. Pero no las entiende para justificar que has caído y que estás todavía en ese fracaso del lodo, patinando en los mismos pecados del ayer. Él te entiende para decirte, estoy aquí para enseñarte cómo no caer y cómo ser obediente al Padre y obtener la recompensa y obtener la corona y obtener el fruto y obtener el resultado de esta obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué tengo que aprender yo también al seguir a mi Maestro? ¿Qué puedo decirle en este día a Jesús? Jesús, Maestro, ¿qué me quieres enseñar? Y yo escucho sus palabras retumbando en mi interior. Quiero que aprendas obediencia. Quiero que aprendas obediencia. Amados, esta no es una palabra fácil de escuchar y muchos no quieren estar escuchando esto. Y estamos viviendo días donde cualquiera entra a la internet y escoge qué escuchar para alimentar su corazón y su espíritu. Hoy tenemos un buffet espiritual. A la carta, este predicador no me agrada, este tampoco, este no me dice cosas bonitas, este no me habla de prosperidad, este no me habla de triunfo, este no me habla de victoria, este me está hablando de sacrificio, este me está hablando de morir a mí mismo, este me está hablando de obediencia, pero tengo que decirte con la claridad del conocimiento de la palabra de Dios y delante del Dios a quien temo y sirvo, es el único camino verdadero a la gloria. ¿Quieres la gloria de Dios en tu vida como lo has orado tantas veces? Señor, quiero tu gloria en mi vida. Solo hay un único camino y se llama obediencia. Y Jesús está aquí para decirte, yo ya viví, yo ya pasé ese camino, te puedo dar la mano para ayudarte a cruzar el camino que yo ya crucé y te enseño cómo hacerlo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él ahora está a la diestra del Padre. La Biblia revela más de 10 textos del Nuevo Testamento donde hablan con claridad dónde está ahora el Hijo de Dios. Él no está en una tumba. Él no se quedó en la cruz. Él está a la diestra del Padre. Ahora, en el momento en el que tú me estás escuchando, Él está a la diestra del Padre rogando por ti, orando por ti para que esta palabra la puedas recibir y creer y vivir. Y está orando por ti para que venga del Padre la gracia necesaria para que te conviertas en un victorioso, pero en obediencia a Dios, lo que está escrito del libro, del rollo para mi vida. Está a la diestra del Padre.
y está intercediendo por ti. Está intercediendo por ti. Allí donde tú estás, yo quiero pedirte que puedas inclinar tu rostro. Yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos. Yo quiero pedirte que puedas interiorizar esta palabra que has oído. Esta palabra que a través de tus oídos ha llegado a tu mente, a tu pensamiento. Que la puedas bajar al corazón, es decir, que pongas voluntad para recibirla y para obedecerla. ¿Crees que esta palabra ha venido de Dios para ti? Dale la importancia como de Dios ha venido. Entonces respóndele a Dios en esta mañana. Sé que tal vez lo primero que tendremos que decir es, con vergüenza, perdóname. Me avergüenzo, Señor, de haber creído mal. Pensar que tú viniste para complacer mis deseos y caprichos personales. Pensar que tú viniste como el genio de la lámpara, dispuesto a cumplir todas mis órdenes y hacer lo que yo te pida. Se me olvidó que tú viniste para darnos un ejemplo a seguir, en carne propia, en cuerpo, y es agradar al Padre, obedecer al Padre, cumplir la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre para ti tiene que ver con vidas que están esperando tu ofrenda de obediencia y tu sacrificio de entrega a Dios. Vidas, familias, generaciones enteras que están esperando tu consagración para que te conviertas en una inspiración para otros. Tu obediencia, Dios la ha planeado para el buen futuro que Él quiere para tus hijos y para los hijos de tus hijos. La Escritura nos dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de nuestra fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo podemos hacer al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que esta cruz representaba para él. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en él y en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así ustedes no se cansarán ni se darán por vencidos. Yo quiero decirte de parte de la palabra de Dios, no te canses de hacer lo correcto. No te canses de perseverar en la fe. No te canses de ser honesto, íntegro. No te canses de llevar una vida limpia. No te canses de mantener una pureza mental y sexual en tu vida y en tu cuerpo. No te canses a pesar de las presiones de este mundo a través de las tentaciones que el diablo te quiere presentar. No te canses, no te desanimes. Aunque digas de qué sirve ser honesto, hablar con la verdad, ser íntegro, ser leal, ser fiel, ¿de qué sirve? Mira a Jesús y no te canses al mirarlo a Él. Él sufrió la contradicción de pecadores. Él sufrió la hostilidad de pecadores. Pero hubo algo que lo mantuvo: el gozo del resultado de obedecer. Tu salvación y la mía. Cuántas gracias doy a mi Jesús.
que pensando en mi libertad, sanidad, en mi perdón y en la vida eterna para mí, fue obediente al Padre. Quizás en este momento tú no puedes visionar, pero delante de ti hay un futuro de bendición. Hay un futuro de gloria. Te está esperando y te está guardando lo que el Padre habló y prometió para ti. No te canses, no te desanimes, continúa. Cuando pienses que es muy fuerte la batalla, acuérdate del Señor. Él también batalló, Él también sufrió. A Él también le decepcionaron, a Él también le fueron infieles y desleales, a Él también lo traicionaron. Él también dio amor y le pagaron con odio. Él también hizo lo bueno y le pagaron con maldad. No te canses, sigue adelante, porque el Señor tiene para ti una recompensa. Sigue haciendo lo que le agrada a Él. Aunque no veas el aplauso de algunos que te digan bien hecho, adelante. Mira la sonrisa del Padre y cree que esa es la mayor satisfacción. Mira la sonrisa de Jesús, que mira al Padre diciendo: Padre, mi ejemplo lo está fortaleciendo, mi ejemplo lo está inspirando. Allí también hay uno, hay una que no ha desmayado en su fe, a pesar de la prueba y la lucha. Porque entre más grande sea la prueba, mayor es la alabanza de tu fe en los cielos. Así que despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Todavía respiras, todavía palpita tu corazón, todavía estás en esta tierra, todavía no has sido llamado a la presencia de Dios, todavía tienes que estar en la carrera. No te salgas de la carrera. No abandones, no te quedes a un costado. Y hablo a aquellos que tal vez, no por casualidad, sino por causalidad de Dios en tu vida, estás viendo ahora mismo esta palabra o escuchando esta palabra donde quiera que estés. Y abandonaste, flaqueaste por las críticas, por las censuras, por el pecado de otros. Tu alma se agobió y te quedaste a un lado del camino. Y yo te digo hoy, ¿por qué pusiste la mirada en los hombres? Hombres son hombres, pero Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre para darte el ejemplo. Vuelve a insistir, levántate una vez más. Hoy yo quisiera decirte, vuelve a congregarte. Vuelve a una congregación, no importa lo que te hayan hecho en la anterior congregación o de la cual saliste. No importa lo que ese pastor o líder, no importa lo que ese ministro, ese hombre de Dios te hizo. Hoy te ruego de parte del Señor, vuelve a poner tu mirada en aquel que no te falla, en aquel que es fiel y en aquel que estuvo en tu lugar en ese mismo momento en el que flaqueaste. Él también estuvo allí. Él también en Getsemaní oró: Padre, esto es lo que quiero, abandonar el camino, tirar la toalla, reversar, soltar el llamado, abandonar el ministerio. Pero hoy te dice el Señor: hoy vengo para fortalecerte. Y tú sabes que ahora mismo la presencia de Dios está ahí. El Espíritu Santo está ahí para decirte: ánimo, no te canses. Y si le dices: estoy cansado, cansada, Él te dice: hoy te doy fuerzas nuevas, como las del búfalo te renuevo las fuerzas. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Te bendigo con fuerzas nuevas. Te bendigo con una fe renovada. Te bendigo con una alegría y un gozo, el gozo de la salvación, inundando tu mente y tu corazón. Te bendigo con nuevos pensamientos. Te bendigo con pensamientos de paz. Te bendigo con pensamientos de bendición. Declaro que va a venir sueño renovado, una nueva visión a tu vida. Volverás a visionar con lo que Dios planeó contigo. Con el propósito de Dios contigo volverás a visionar en aquello que Él tiene preparado para ti. Se va a llenar tu corazón de un entusiasmo renovado, un gozo renovado. Porque el Espíritu Santo hoy te levanta para decirte: la carrera no ha terminado. Sigue el ejemplo a seguir
está en la persona de Jesús. Te bendigo. Bendigo tu acostar y tu levantar. Bendigo tu salir y tu entrar. Te bendigo en la casa, en la calle. Te bendigo en tu hogar y en el trabajo. Declaro en el nombre de Jesús que la cubierta de las alas del Dios Todopoderoso cubre tu casa y tu familia, y ninguna peste destructora tocará tu vida y la de los tuyos, la de tu casa y la de tu familia. Bendigo tus manos, tu labor y tu trabajo. Bendigo tu mesa con provisión, y aunque no haya trabajo para hacer, bendigo tu mesa con provisión sobrenatural, porque Dios cuidará de ti y de tu familia. Te bendigo, bendigo tu relación matrimonial. Bendigo tu relación de padre con tus hijos. Bendigo tu relación de hijo con tus padres. Bendigo tu vida de hermandad en familia y también en la congregación. Bendigo tu servicio a Dios. Nada de lo que has hecho, haces y harás se quedará sin recompensa y sin que Dios recompense tu obra. Que el Señor recompense tu obra. Las palabras de Boaz a Ruth. Que Dios recompense tu obra y que la remuneración de Dios venga a tu vida, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Te bendigo con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bendigo tu corazón. Bendigo tu corazón. De allí se levanta una nueva fe, se renueva la fe, se aviva la fe en tu corazón. Te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su faz y ponga en ti su hermosa paz. Que el Señor les guarde en esta semana y que tengan una semana fructífera, obedeciendo al Señor y siguiendo el ejemplo de nuestro maravilloso Maestro, a quien damos toda la gloria, la alabanza y la exaltación, nuestro Jesús, al que amamos con todo nuestro corazón. Te bendigo en el nombre del Señor.